nuestra jornada, nuestra segunda jornada del evento Seminario de Colonialidades Estéticas, organizado por el Grupo de Investigación Poiesis 21. En esta oportunidad nos va a acompañar la maestra María Teresa Garzón con una conferencia. Ella es feminista, académica y escritora, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Xochimilco, maestra en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, maestra en Estudios de Mujer, Género y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y profesional en Estudios Literarios de la Universidad Nacional de Colombia. Investigadora del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en donde cofundó el programa de posgrados en Estudios e Intervención Feminista y coordinó en 2 ocasiones la cátedra en Estudios Feministas Mercedes Olivera. Es líder del Cuerpo Académico Consolidado en Estudios Feministas, autora de múltiples artículos académicos, tiene en su haber 5 libros de compilación, 3 de autoría individual y 1 de autoría colectiva. Además, ha publicado su primer libro de relato corto, Palabras Clave, en libro objeto editorial en 2022. Fundadora de Red Feminismos, Cultura y Poder, Diálogos desde el Sur, fundadora de la Red de Estudios de Blanquitud. Fue parte del Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista, GLEFAS, donde coordinó su editorial En la Frontera. En esta tarde nos acompaña con una conferencia titulada Blanquitud, cómo investigar un color que no tiene color. Démosle un aplauso a María Teresa. Pues muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, quiero empezar con un agradecimiento justamente al Grupo de Investigación Poiesis 21 por la invitación, a Pedro Pablo también por la invitación. Quisiera agradecer muy especialmente a la revista Calle 14 por ser mi eterna novia y por acompañarme los domingos. He visto que por ahí está Jesús también, Jesús Holmes. Un saludo pues a Marta, María Teresa, a Laura Ramírez también, darle las gracias por la moderación y a todas las personas que están detrás de cámaras y que hacen posible este encuentro. Me gustaría pedirles que por favor empezáramos a proyectar el PDF. Como anuncia pues el cartel que estuvimos circulando, voy a hablar justamente sobre la blanquitud y titulé un poco esta deriva de palabras blanquitud, cómo investigar un color que no tiene color. ¿Podríamos mostrar la siguiente imagen, por favor? Voy a empezar con un preámbulo. Cuando salí de Colombia, es así, gracias. Hace más de 14 años, expulsada por un mercado laboral que solo contrataba doctores y sin posibilidades económicas de solventar un doctorado en mi propio país, era una feminista descolonial por trayectorias y convicción, una crítica literaria y estudiosa de la cultura apasionada de las telenovelas, una enferma de tristeza crónica con 0 destrezas para asumir los duelos y una mestiza sin más. Sí, mestiza. Esto es, un cruce, según las historias familiares, entre sangres españolas y otras que no se determinan con claridad. De los españoles, es la respuesta contundente que me da la abuelita Ceci cuando le pregunto de dónde venimos. Para ella no existe asomo de duda de que la genealogía familiar, su linaje, comienza en algún lugar cruzando el Atlántico. Por lo tanto, es imposible cuestionar su blanquitud y por extensión la mía. No obstante, ¿quién no tiene una pertenencia múltiple? Al llegar a México, seguía haciendo toda esa ecuación, pero el último término de la misma cambió. Ahora era blanca, y no solo por el color de mi piel. Como lo he narrado en varios de mis textos, como Oximorón o La Chava Bipolar, crecí en una ciudad blanqueada, Bogotá, blanqueada y enferma, como se dijo esta mañana, con un relato de nación que exaltaba el mestizaje y sin mucha conciencia de lo que yo empezaba a significar en términos de poder,
como una sujeta histórica, es decir, cuya existencia está habilitada por las mismas relaciones de poder. Sin embargo, como ya lo ha narrado Frantz Fanon en la experiencia vivida del negro, la localización del cuerpo en otro contexto geopolítico dota a esa existencia de diversas lecturas. En el caso de Fanon, su cuerpo es investido de una lectura deshumanizante que lo ubica en la zona del no ser. En el mío propio, de una lectura humanizante que me ubica sin lugar a duda en la zona del ser. Estamos viendo un collage que acompaña uno de mis artículos, La Chava Bipolar, hecho por Méndez Mendoza, una artista brasilera. Empiezo este texto hablando de mí para situar epistemológica, metodológica y políticamente el tema en el cual me voy a centrar en esta disertación. La blanquitud leída desde apuestas feministas y descoloniales. No es un intento nuevo el que presento aquí, ya que el mismo hace parte de una reflexión de larga data que en este momento es materia de un proceso de sistematización y análisis, el cual busca detenerse para cambiar los neumáticos, ajustar el alerón y volverse a enrutar. En otras palabras, esta ponencia es una parada en pits. Por favor, la siguiente imagen. Aquí entonces voy a organizar un poco lo que quiero exponer de la siguiente manera. Quiero hablar primero de la configuración del campo de la blanquitud, del campo de estudios de la blanquitud o de un posible campo de estudios de la blanquitud. Luego quiero divagar un poquito en términos de una definición y luego quiero contarles lo que yo llamo un ABC de la investigación en la blanquitud, que es lo que he venido trabajando en términos de genealogía de la experiencia misma y las escrituras autolitigantes. Siguiente imagen, por favor. ¿Cómo concluir una investigación? ¿Eso es posible cuando la investigación implica tu propia carne? Chloe Constant, a propósito de su trabajo en la cárcel, afirma que empecé a realizar investigaciones en prisiones en 2007 y desde entonces he tenido varios intentos de cierre con la cárcel. De todos mis intentos de cierre, a la fecha, ninguno ha sido concluyente. Algo similar me sucede a mí con un tema que me sigue convocando, la blanquitud. Esta imposibilidad de cierre en mi caso se da por tres razones. La primera tiene que ver con la pervivencia de la colonialidad en nuestras realidades del sur global, lo cual indica que aún existimos inscritas en un régimen de poder donde la raza opera en términos de opresión. La segunda, por extensión de la primera, con que sigo siendo una mujer blanca, no por cuestión esencial en mí o inmanente, sino por la forma como soy representada en la escena pública en el lugar donde habito, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y la tercera, con que hoy la blanquitud en ese mismo sur es objeto de mucha atención, estudio y reflexión. Así las cosas, la blanquitud ha salido del closet en nuestras coordenadas y ya podemos hablar de una comunidad de sentido que gira en torno a su análisis. J.M. Persange, en su artículo preámbulo de la blanquitud a la blanquitud, habla de 4 olas en el estudio de la blanquitud. La primera está conformada por los primeros intereses en el tema en proyectos panafricanistas y anticoloniales, enmarcados en el mundo anglosajón. Aquí, autores como Du Bois, Baldwin, Césaire o Fanon pues destacan. Una segunda ola es ya la constitución de un campo interdisciplinar de estudio justamente en el mundo anglosajón y que podríamos decir, dice el autor, es fundado por los trabajos de Theodore Eilen y Richard Dyer en la década del 70 y del 90 del siglo XX respectivamente. Una tercera ola emerge con aportes o con los aportes de Jacobson mejor respecto a la blanquitud como una categoría maleable donde se cruzan historia, política y cultura. Una cuarta ola se configura tras la elección del presidente Donald Trump, su primera elección en los Estados Unidos, cuando formas de racismo y xenofobias que se creían superadas reaparecen en la escena social y también por el estudio de la blanquitud en contextos hispanos y lusófonos. Tal vez valga la pena decir aquí
que este objeto de estudio, por nombrarlo de esta manera, tiene diferentes nombres según los contextos también geopolíticos. Blanquitud, blanquidad, blanquedad. Yo utilizo el término de blanquitud porque es el que mejor puedo pronunciar, simplemente. En efecto, al empezar la segunda década de los años 2000 del siglo XXI, es posible apreciar un florecimiento del interés sobre pensar la blanquitud desde contextos no anglos y por extensión no marcados por las campañas imperiales británicas. El trabajo del mismo Persange se ubica aquí, al igual que trabajos pioneros como los de María Aparecida Silva, Bento, Jerry Dávila, Alfred López, María de Guzmán, María Lovena, Lorenzo Cardoso, Lea Geller, Adolfo de Jarano Aguado en Colombia. Por favor, la siguiente imagen. Como todo trabajo de sistematización, el de Persange ignora debates y autoras y autores que también son constitutivos. Por ejemplo, cuando hablo de una salida del closet de la blanquitud, es porque la misma no ha sido ignorada en los debates regionales, sino más bien eclipsada dentro de las disputas por el mestizaje, el criollismo y la democracia racial. En ese sentido, se dibujan otros caminos que no olas, más situados para el debate. Aquí es importante mencionar el trabajo de Mara Viveros Vigoya sobre movilidad social de personas negras en Colombia, el de Lidia Andrés sobre blanquitud y escuela en Quito, el de Eduard Telles y su equipo, quienes hablan sobre el privilegio de la piel clara en 4 países de Latinoamérica, el de Ana Ramos Sayas a propósito del hábitus de la blanquitud relacionado con la espiritualidad, el consumo y la educación, el de Hugo Cerón Anaya sobre deporte y blanquitud, el de Patricia Piño sobre acciones afirmativas y mi propio trabajo sobre literatura y blanquitud, entre otros muchos autores y autoras que en este momento nos congregamos en la Red de Estudios de Blanquitud Latinoamericana, donde he participado, pero no soy fundadora. En medio de olas y caminos, el trabajo más citado, más por su importante difusión que por su contenido, es el ensayo inacabado Imágenes de Blanquitud del filósofo Bolívar Echeverría. La siguiente imagen, por favor. Regresando un poco a las olas, se puede afirmar que la cuarta ola del pensamiento sobre la blanquitud implica un giro descolonial en su interior, dado principalmente cuando se pone en juego lo que Santiago Castro Gómez ha llamado el capítulo faltante de imperio, esto es, la experiencia colonial de Abya Yala, pensada desde las herramientas del pensamiento descolonial, en donde los discursos de limpieza de sangre y de linaje hispano y las prácticas de la colonialidad de género cobran relevancia. Ciertamente, la beta descolonial en los estudios de la blanquitud es constitutiva de un giro en el interior del campo en su cuarta ola y representa un paradigma más cercano a la configuración de la colonialidad y los intentos de perpetuarla en las coordenadas geopolíticas del sur. Ahora bien, la punta de lanza del estudio de la blanquitud la encontramos en los feminismos y en particular en los feminismos negros, post y descoloniales, pues los mismos encaran de principio lo que hoy conocemos como el feminismo blanco hegemónico y su voluntad de verdad, haciendo una crítica a todo ello. Sobre esto se ha cortado mucha tela, no obstante interesa observar cómo en los años recientes se vienen publicando diversos textos que incluyen libros, fanzines y blogs, donde se continúa con la tarea de deconstruir, yo me pregunto, destruir la blanquitud. Entre ellos, por ejemplo, los trabajos de Sirin Abdi Sibay con la cárcel del feminismo, de Hora Butella con los blancos, los judíos y nosotros, de François Vergés con No todas las feministas son blancas, de Francisco Godoy Vega con Usos y costumbres de los blancos, de Rafia Zacaira contra el feminismo blanco, de Namé Villa del Ángel, Las nuevas pieles de la blanquitud, con el trabajo de Afrofronteras y Marrona con Manifiesto 3.0 y Jennifer Rubio Siguapa con Hablemos del feminismo blanco y su pacto con el racismo. Siguiente imagen, por favor. Blanco, de la raíz germánica blanc, brillante,
de la raíz latina albor, alboris, blancura, del color que tiene la nieve o la leche o la luz solar, del color de la raza europea caucásica, del nombre del amo del esclavo, pero también del necio, del cobarde, del pobre, del objeto sobre el que se dispara, del hueco, del silencio, pero también del que logra hacer realidad un deseo, del que no reproduce los colores, del que no se parece en nada, del que ha perdido el color de la cara. Blanca, de la raíz germánica blanc, brillante, de la raíz latina albor, alboris, blancura, de alba, nieves o albina, de la advocación mariana inspirada en la Virgen Blanca, ideal de pureza y belleza, de las mujeres que descienden de la monarquía medieval de Blanca Garcés de Navarra, infanta de Navarra. ¿Qué es lo que lleva a ser un color que no reproduce los colores? Una historia de hegemonía, superioridad racial, racismo y dominación, blanquitud, pero seguramente también de posibilidades de resistencia y transformación. ¿Aparecen las mujeres en esta historia? ¿Cómo? ¿Tienen algo que ver esto con nuestras vidas en Abyayala? En este sentido, ¿cómo entender la blanquitud no desde lo siempre, lo blanco, sino desde lo excéntrico en ella, la blanca, y bajo cuál perspectiva? La blanquitud no es un color de piel, una identidad racial o refiere exclusivamente a una ética, como se suele asegurar siguiendo los trabajos de Bolívar Echeverría. Bueno, el trabajo de Bolívar Echeverría. En nuestras coordenadas, la blanquitud es al mismo tiempo un régimen de poder que se sustenta en imaginarios como los de limpieza de sangre y linaje hispano, y un efecto de poder que se traduce en procesos de racialización donde el fenotipo blanco empieza a significar en términos de poder, jerarquía, dominación y aspiración del ser, construyendo al mismo tiempo lugares de hegemonía. Es así como la articulación compleja entre régimen de poder y efecto de poder se transforma en la lógica a través de la cual se sustenta la clasificación de las personas por razones de raza en Abyayala. Y todo lo que ya ha dicho Aníbal Quijano con respecto a las nociones de centro-periferia, mito de Occidente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en palabras de Adriana Marcela Pérez Rodríguez, la blanquitud se puede pensar de forma reducida como la unidad de poder que hace funcionar la colonialidad por medio de prácticas naturalizadas y racialmente marcadas, aunque parecen invisibles. Esta es una propuesta de definición transitoria, como toda definición, que responde a la necesidad de dar una definición a un objeto de investigación que no se puede ver, porque no reproduce los colores y por lo tanto parece no poseer color y en consecuencia no se muestra como es. Esta mañana también se habló del poder de la palabra, ¿no? Además, una definición es útil para evitar la cooptación del discurso de la discusión crítica de la blanquitud y su vaciado de contenido por parte de las instituciones de poder, como las mismas universidades. Y aquí una cuestión curiosa que me salta, como decimos en México siempre. Occidente es paradójico. Buena parte de su operar discursivo se basa en la paradoja. La blanquitud se edifica desde un color que no se puede ver y, sin embargo, cuando de la guerra se trata, de la pelea, del combate, hablamos de blancos y los identificamos con claridad. Para mí es una paradoja porque he tratado de cerrar la investigación sobre la blanquitud sin éxito y también como soy instructora de defensa personal, entonces a diario estoy hablando de los blancos, sigo como, esto no me va a dejar nunca por un lado o por el otro. Si la blanquitud no es exclusivamente un color de piel, sino más bien, y de nuevo con Andrea Pérez, un objeto de investigación social que se dirige hacia los procesos de construcción del sujeto dominante y la reproducción cotidiana de lógicas racistas, se puede comprender que, como lo advierte Vergés, una mujer blanca es la que ocupa una posición de privilegio y de poder y se niega a investigar las causas. En efecto, la blanquitud ubica a algunas mujeres en un lugar de existencia, el cual por lo demás implica jerarquía y privilegios, así estos sean relativos, y por extensión ubica a otras mujeres en las zonas de no ser,
con todas las consecuencias que tiene esto y que ya María Lugones ha explicado a cabalidad. Al ser un régimen de poder naturalizado, la blanquitud borra cualquier explicación en torno a su operar y de esta manera apuesta porque las personas que ostentan la blanquitud no hagan preguntas sobre ella ni sobre sí mismas. Cuando emerge una conciencia política en torno a la blanquitud, es cuando somos llamadas a desnaturalizar los ejercicios propios de representación del yo y de nosotras y de la construcción de la realidad en la que participamos. Emerge en este punto 3 propuestas concatenadas para estudiar la blanquitud desde los feminismos y la decolonialidad. La siguiente, por favor. Como les decía, estas 3 propuestas que van a estar hiladas entre sí, pues son la genealogía de la experiencia, la autoetnografía y las escrituras autolitigantes. Siguiente imagen, por favor. Para investigar las causas, la genealogía es de utilidad. La genealogía a la que yo me ascribo y que me enseñó mi maestro Santiago Castro Gómez se pregunta por cómo se llega a ser quienes somos en clave de poder y código de presente. Lo hace por medio del diseño de líneas de tiempo y acudiendo a los archivos históricos, en donde se rastrea la manera en que los discursos del poder hegemónico se transforman en prácticas materiales que permiten o no la existencia de un ser, un hacer y un sentir concretos, que aunque hayan nacido en el pasado, aún se encuentran vigentes. Bajo este tenor, en las líneas de tiempo se rastrean aquellas coyunturas o momentos históricos, también los llamamos condiciones de posibilidad, donde hay virajes en las lógicas de poder que permiten cambios en las ideas que gobiernan tanto el mundo de la política y lo político como el mundo del sentido común, y en consecuencia hacen que formas de la experiencia determinadas sean posibles, impactando la producción de sujetos políticos. Por ello, la genealogía sustenta su hacer en el archivo entendido de manera tradicional, es decir, un acervo de documentos que están autorizados para guardar cierta memoria. Esta mañana también hablamos bastante de historia, memoria, pero también como el mismo proceso que le da sustento. Hablamos entonces tanto de libros, manuales, documentos históricos, prensa escrita, en suma, todo aquel documento que pueda tener interés histórico, como de los procesos de organización y edición guiados por la lógica de la colonialidad del saber, en donde la función metomímica del archivo se vuelve prioritaria. Es decir, los contenidos del archivo deben ser idénticos, entre comillas, a la versión oficial de la historia. El archivo, como el guardián de la materia prima con la que se produce genealogía, es fundamental en este hacer, en el hacer genealógico. Empero, esa centralidad abre varias preguntas relevantes para el feminismo descolonial, en particular una. ¿Es posible pensar un archivo que no se sustente en las lógicas letradas, en los documentos? Es cuando nos desviamos de la genealogía y empezamos a transitar por la genealogía de la experiencia. Una genealogía que se pregunta por el llegar a ser de un yo y un nosotras político, en las líneas históricas configuradas por las luchas de las mujeres en el sur global, usando como archivo la experiencia. En otras palabras, rastreamos formas de experiencia a través de la experiencia. Aquí una nota al pie de página. La genealogía de la experiencia es una propuesta que nació entre una conversación con la pensadora descolonial Yuerkis Espinosa, quien les habla, Tere, y pues mi marido Stanman de la Cruz Garzón Bauerwick Hancock, que ven en pantalla. Esta mañana también se habló de los gatos y de los gatos como talismán. Yo hablo de mi marido. ¿Por qué? Porque en la Constitución mexicana se define cónyuge como sinónimo de marido y el cónyuge tiene 3 características. Duerme en tu cama, come tu comida y vive bajo tu techo. Yo le agrego una cuarta característica. No abona económicamente, no aporta económicamente. Entonces, por cuestiones de Estado, constituciones y documentos autorizados, terminé casada con
un chihuahua. Y en esta conversación que teníamos con Yuderquis Espinosa, Statham o Tato era todavía muy bebé y no hacía sino ladrar y ladrar y ladrar. Entonces yo digo que el ladrido fue el que nos permitió como romper ciertas ideas con respecto a la genealogía, sobre todo la idea del archivo y poder movernos hacia la genealogía de la experiencia. Si quieren conocer un poco más de esta historia, les invito a leer un texto que tengo justamente en la revista Calle 14, número 26 del 2019, contra genealogías del silencio, con fotografías de un amigo muy querido que ya trascendió, Efraín Asensio. El trabajo con la experiencia y la misma noción de experiencia no son nuevas e incluso se pueden ubicar en la filosofía antigua, donde ya existían procesos reflexivos, narrativos y críticos del yo. No obstante, esa experiencia no necesariamente es crítica de los sistemas de poder que afectan la vida de las mujeres o dan cuenta de sus existencias por darse, la mayoría de veces, desde perspectivas androcéntricas y coloniales, como ya se ha venido explicando desde diferentes voces de las epistemologías feministas. Ahora bien, históricamente, en el caso de las mujeres en Occidente, la experiencia ha habitado principalmente el mundo de la literatura, a través de cartas y autobiografías, el mundo católico a través de confesiones, y en el sur la experiencia suele habitar el mundo del testimonio, con todo el cuestionamiento político que supone sus ejercicios de traducción y edición. Al estar ubicada la experiencia de las mujeres, principalmente en el mundo literario, suele dársele un valor estético o anecdótico, pero no epistemológico. Igualmente, la experiencia no constituye un archivo en el sentido que la misma no se consigna en documentos oficiales, a menos que sean testimonios con carácter legal. A esto se debe sumar las implicaciones que todo lo anterior tiene en términos de investigación, es decir, tener que lidiar con los imaginarios del poder que no solo descalifican las fuentes, sino que muchas veces afirman su no existencia. En ese sentido, se entiende experiencia como el ejercicio testimonial, narrativo, reflexivo y crítico de tomar lo vivido, experimentado, pensado en nuestros mundos subjetivos, materiales y carnales y en las prácticas de acción política, individuales o colectivas, en un tiempo específico, en una línea histórica determinada. Esta experiencia hace parte de la memoria de las luchas y es fundante de ella, por lo que puede entenderse también como un documento de un archivo diferente, que ya no es letrado, oficial y rector, sino talismán también en términos de membe, y que puede tener múltiples materialidades, incluso la oralidad. Y si es cierto que las gatas y los gatos son talismán, pues este sería un archivo gato o un archivo loba para no dejar a Shakira por fuera. En suma, preguntar sobre cómo llegué a ser esto que soy ahora para investigar las causas de la blanquitud es fundamental, y ese llegar a ser es meramente individual o implica algún tipo de colectividad, una especie de nosotras político en un yo que también es político. Las respuestas son genealógicas, en tanto lo que está en juego es historizar críticamente las relaciones de poder que han habilitado o no un ser, un sentir y un hacer. Genealogía de la experiencia en particular, para desplazar el archivo canónico hacia el archivo de la experiencia y desentrañar la configuración del presente a través del examen de las condiciones de posibilidad, las relaciones de poder y los discursos de verdad que hacen viable que algo o alguien exista bien en el marco de las coordenadas de ese poder o bien en resistencia a ese mismo poder. La siguiente imagen, por favor. Ahora nos vamos a meter un poquito con autoetnografía, que yo en realidad estoy, haciendo un viraje para llamar todo esto narrativas del yo. En la década de los años 80 del siglo XX, como es sabido, las ciencias sociales empiezan a sufrir una crisis en su interior que tiene que ver principalmente con la representación, la cual hace temblar fuertemente las bases de la investigación positivista, sus paradigmas, las normatividades asociadas a ella y sus consecuencias políticas, dando como resultado la apertura a formas de investigar que eran tenidas como no científicas. Una década después ya se habla del giro narrativo,
pues se vienen posicionando estrategias de investigación que son más literarias, más creativas, más experimentales, más interdisciplinarias e incluso indisciplinadas, y que en especial permiten que quien investiga se posicione dentro de su propia investigación. Es el caso de la autoetnografía, estrategia metodológica cualitativa que supone una importante disrupción, pues implica usar como materia del análisis antropológico la experiencia en primera persona de quien investiga. La autoetnografía implica un profundo conocimiento del sí mismo, el entorno y el hacer, articulado todo ello con los procesos socioculturales, entre otros, que estudiamos. Y aunque la autoetnografía puede ser novedosa en el contexto de los años 80 y 90, sobre todo en Estados Unidos, en realidad no lo es tanto. En efecto, Mariela Singer nos habla de la influencia del feminismo en este giro narrativo, en tanto que ya desde los años 70 la epistemología feminista venía formulando fuertes críticas en torno a los paradigmas positivistas. Aún más, Aitza Miroslava Calixto nos recuerda la forma en que autoras como Audre Lorde y Gloria Anzaldúa, trabajando muy lejos de la antropología, y cito a Aitza, desde sus feminismos críticos, hacían lo necesario para hacer análisis sociocultural de lo propio, colocando en el centro su enunciación corporal. No escondieron el cuerpo que escribía. Se reconocieron cuerpos que tenían lo necesario para analizarse socioculturalmente desde la escritura, sin borrar su fragilidad corporal ni su finitud. En este punto es importante abrir un paréntesis para mencionar el trabajo pionero realizado por Becky Thompson y Sangeeta Tyagi en su compilación Los nombres que llamamos casas, autobiografías de una identidad racial, en la cual invitan a 27 intelectuales de diferentes coordenadas del sur a pensar desde el yo su experiencia racial tanto como migrantes en Estados Unidos como desde sus países de origen. Entre estas voces participan autoras como Gloria Anzaldúa, Toni Cade Bambara, Beth Brand, Angela Davis, Audre Lorde, Bell Hooks, Cherry Moraga, Barbara Smith, Mitsubishi Yamada, todas implicadas en luchas antirracistas, entre otras diversas luchas, que tienen experiencias diferentes, y eso hace que el libro haga énfasis en las diversas estrategias creativas de cada cual para habitar el mundo y transformarlo. Creativas tanto a nivel de la vida cotidiana, del hacer y del existir, como también de su propia producción artística. Como se observa desde las consignas de lo personal es político y lo personal es teórico, a veces cerca a las herencias literarias de las autobiografías, del testimonio, de las cartas o de las confesiones, o de la autoetnografía de mujeres y feministas, el trabajo de reflexión sobre el sí misma en la construcción del conocimiento feminista ha sido fundamental. Por consiguiente, en palabras de Laura Escobar Colmenares, reconozco a la autoetnografía como una posibilidad metodológica, pero también como una enunciación política, con amplio potencial de ser explorado, que posiciona al sujeto como la persona que da cuenta de su propia historia y experiencia, que puede revisarse analíticamente y generar conocimientos, transitar de ser sujetas cognoscibles a ser sujetas cognoscentes, a realizar investigación desde otra posición, una que nos muestra como seres sintientes, capaces de dolerse, en constante transformación en interacción con las otras y el mundo. En la actualidad, cada vez son más frecuentes las autoetnografías escritas por mujeres blancas o blanqueadas, porque los procesos de blanqueamiento existen, quienes se vienen preguntando a sí mismas por la blanquitud. Solo a manera de ejemplo, y a continuación reseño 3 de estas experiencias autoetnográficas. La primera es la autoetnografía de Adriana Marcela Pérez Rodríguez, titulada Es que eres muy blanca para ser de allá, publicada en el año 2017, donde analiza la forma como ella se ha consolidado en el privilegio racial como mujer blanca mestiza en la ciudad de Bogotá y en un contexto universitario.
Adriana narra la experiencia de migración desde la ciudad de Cúcuta, donde ya era representada como una mujer blanca, de clase media y educada, hacia Bogotá, donde debe luchar por conservar su blanquitud, que se ve amenazada por la representación propia del relato nacional que afirma que las calentanas no son blancas. Eres muy blanca para ser de Cúcuta. Fue una de las primeras cosas que escuché cuando me presenté en un grupo de estudiantes de la universidad, dice Adriana. Comentario mencionado en varias ocasiones, sigue Adriana, normalmente seguido por no tienes acento cucuteño. Inicialmente me confundía, me preguntaba qué tiene que ver, qué se supone que debo responder. En medio de la incertidumbre que le genera el ser de Cúcuta y por ende estar más cerca de lo oscuro que de lo blanco, de sus luchas por no perder su renovada blanquitud y las promesas asociadas a ella, y de las angustias y tristezas, Adriana no solo va construyendo y defendiendo una cierta blanquitud, además la va deconstruyendo en sus propias palabras, explorando desde las ambigüedades del deseo de ser, y son palabras de Adriana, cómo y por qué se produce constantemente la alteridad, cómo y por qué se coopta con la blanquitud y los posibles cambios, fracturas e intersticios de estos procesos. De esta manera, Adriana da cuenta de la conformación subjetiva y contradictoria de su ser, atravesada por políticas de movilidad, raza y género, destacando la imposibilidad de consolidación de un proyecto como el de la blanquitud, pues ningún sujeto puede ser del todo coherente y expulsar de sus entrañas la otra edad que lo hace posible. En su caso, Adriana desea ser blanca sin deshacerse del todo de la calentana, participando a veces de forma consciente de la reproducción del régimen racial hegemónico en su contexto y otras veces socavándolo. Desde otras coordenadas, S. Chatky propone un ejercicio etnográfico titulado Confrontándome conmigo misma, una autoetnografía que analiza el color de la piel a través de múltiples geografías del año 2020, donde da cuenta de cómo, siendo una mujer del sur de Asia, cambia de color discursivamente dependiendo del lugar geográfico donde se encuentre. De una mujer con privilegios cuando investiga en la ciudad de Chennai, sur de India, a una mujer morena cuando estudia en Reino Unido. Las palabras de Chatky tienen especial interés, pues, similar a las de Adriana, el objeto de su ejercicio es político, esto es, utilizo mi propia experiencia encarnada, dice ella, para representar un argumento metodológico sobre la necesidad de prestar atención a las articulaciones contextuales y profundamente relacionales del color de piel en la investigación y el activismo relacionado con la raza. Entonces Chatky da cuenta de la construcción de una subjetividad política que se desprende de las fluctuaciones discursivas de su piel con relación a su trabajo académico, a los sentimientos de comodidad, incomodidad y confort que todo ello genera y a la fluidez del significado del fenotipo, porque, la cito, esta investigación afirma que el hecho de poner en primer plano la raza como discurso también puede ocultar la fluidez del significado fenotípico en distintos contextos espaciales. Saldana afirma que la raza está constituida por características socioculturales, continúa Chatky, económicas y fenotípicas que se adhieren entre sí para lograr una viscosidad localmente informada. Dicha propuesta desafía a los investigadores a reconocer la importancia del fenotipo en la configuración de nuestras interacciones relacionales, sin volver de piedra estas negociaciones encarnadas dentro del grupo histórico. Al fondo están escuchando a mi marido, está de la Cruz, que suele hacer algo que se llama el statflaming, ¿no? Cuando estoy en una reunión de trabajo o en una charla como esta, pues él me suele corregir. Y también busca no solo su consentimiento y aprobación, sino que lo cite como segundo autor o autor en correspondencia. ¿En dónde nos convertimos en blancas? ¿En cuál contexto nuestra piel empieza a significar poder, privilegio y dominación? ¿Cómo nos hacemos conscientes de ello y cómo lo usamos a favor o en contra?
¿A favor de quién o en contra de quién? Son las preguntas que la reflexión de Chatki deja abiertas y que son retomadas por Paola María Marugán Ricard en su autoetnografía, Ejercicio autoetnográfico, Blanquitud, Mestizaje cultural y Nomadismo feminista, primeras indagaciones para el desarrollo de un pensamiento situado en movimiento del año 2020. En su ejercicio, Paola parte de la performance del artista Laís Machado, Obsesiva Dantesca, del año 2016 al 2018, para reflexionar sobre lo que ella denomina sujeto feminista nómada, la blanquitud como nodo esencial del proyecto moderno y la urgencia que tienen los feminismos antirracistas de enfrentar dicho proyecto. Después de escribir el performance, Paola narra cómo, en medio del espectáculo, su blanquitud es interpelada. Y la cito. Hablemos de blanquitud, propone el artista. El micrófono circula entre el público. Gritos. Los blancos siempre tienen la razón. Los blancos no saben escuchar. Los blancos siempre tienen cosas que enseñarnos. Me siento interpelada, continúa Paola. Percibo que varias mujeres blancas abandonan la sala. Yo decido permanecer. Y se pregunta, ¿por qué hablar de racismo incomoda tanto a las personas blancas hasta el punto de abandonar la sala de un espacio cultural? Hasta ahí, Paola. Parte de su intento de respuesta se remite a su origen español y a los afanosos intentos de su madre por demostrar que la piel morena de su hija tiene más que ver con el sol y menos con una posible familia árabe. Intentos que actualizan los antiguos discursos de la limpieza de sangre y de un único sujeto blanco colonizador, el europeo, al mismo tiempo que sigue olvidando, como lo menciona Paola, que ese sujeto nunca fue homogéneo y que por lo mismo hubo diferencias también raciales entre colonizadores. Intentos que encuentran su límite último cuando, estando en Inglaterra, Paola se identifica como blanca al tener que llenar un formato para hacer un trámite oficial, digamos, y le preguntan su raza y recibe una obvia corrección de la persona que le está entregando el formato. Lo siento, señorita, pero usted no es blanca. El archivo de la experiencia, en el cual se sustenta la genealogía de la experiencia, hoy lo estamos construyendo desde las narrativas del yo, en las cuales la autoetnografía está llamando poderosamente la atención por su capacidad de implicación reflexiva en pro de recoger las huellas, identificar continuidades y discontinuidades y construir horizontes de sentido. Ello no es posible como nada es posible en términos feministas sin la experiencia en sí, el conocimiento situado y las prácticas concretas del hacer, a través de las cuales comprendemos que no existe un yo unificado y singular, sino que ese yo se constituye por un nosotras. Y que el trabajo crítico, enunciar las causas de la blanquitud en primera persona, no implica una cruzada solitaria, sino un proyecto colectivo. Pese a las buenas intenciones, en este punto no podemos olvidar el cuestionamiento previo a las mujeres blancas que en 1982 formula Hazel Carby. ¿A qué os referéis exactamente cuando decís nosotras? Siguiente imagen, por favor. Ahora me voy a meter un poco con las escrituras autolitigantes y con esto termino. ¿Podría una misma escribir en su contra? ¿Escribir contra sí misma? Se pregunta Val Flores en su ya clásico ensayo Escribir contra sí misma, una microtecnología de subjetivación política del 2010. Cuando una mujer blanca escribe desde posiciones reflexivas y antirracistas sobre su blanquitud, está escribiendo contra sí misma y posiblemente esté formulando un proceso de construcción política y subjetiva, incluso carnal, que puede sumar al proyecto de construir genealogías de la experiencia en el sur. Como se puede apreciar en las palabras de Adriana, Chatki y Paola, esta no es una tarea sencilla porque puede generar sentimientos de incomodidad, ambivalencia y profundo cuestionamiento, pero también un compromiso de responsabilidad histórica. En efecto, hacerse presente como feminista blanca y accionar en las luchas feministas descoloniales no es un acto de solidaridad,
ni de afinidad, ni de amistad y mucho menos de sororidad. Es el acto de litigar contra sí misma, contra ese nosotras hegemónico, lo que deriva de un proceso de identificación, desidentificación y traición a la cultura, que es el fundamento de una empresa política y de producción de conocimiento en la cual, en palabras de María Lugones, podemos jugarnos la vida. Es un acto lleno de miedo porque enfrenta la pérdida de los privilegios, tanto cuando juegan en contra como cuando juegan a favor. Y es un acto lleno de desollamiento, puesto que, como afirma Cherry Moraga, sin una envoltura emocional sentida en el corazón que surja de nuestra opresión, sin que se nombre al enemigo que llevamos dentro de nosotras mismas y fuera de nosotras mismas, ningún contacto auténtico, no jerárquico, en grupos oprimidos puede llevarse a cabo. Es cuando la figura retórica de litigar entra en escena. Litigar, pleitear, disputar la blanquitud desde el yo, autolitigar. Entonces, investigar las causas, preguntando cómo llegamos a ser lo que somos, imaginando un archivo desde la experiencia para rastrear las formas de experiencia a través de la experiencia y analizar todo ello desde apuestas reflexivas de corte autoetnográfico, asumiendo responsabilidad, es un escribir contra sí misma, una escritura reflexiva cuya política del trabajo intelectual solo puede ser autolitigar. En un terreno de lucha descolonial, producir conocimiento feminista crítico de la blanquitud, ubicándose en la blanquitud misma, es un reto necesario en la producción de nuestros propios andamiajes conceptuales, en aquellos dispositivos que explican nuestras genealogías y apuestas políticas siempre situadas y siempre en tensión. Aquí solo he intentado aportar a la construcción de un espacio de debate y una lucha polinizador que no parte de una idea de superación de las diferencias o de apuestas simples por el uso estratégico de las identidades políticas, o de lugares sin ira, sin rabia, sin coraje, o de una mera implicación como blanca, o de una plana noción de articulación, sino de las desconfianzas, de lo que he visto y aprendido y dialogado, de mis propias obsesiones intelectuales, de lo que me persigue como sombra, de los motivos que me han hecho renunciar, de las apuestas que me han hecho volver y sobre todo de todo lo que he sufrido como mujer blanca. Porque aunque se crea que investigarse a sí misma es un trabajo fácil, práctico y cómodo, no es así necesariamente. Pues cuando eres una feminista blanca, las luchas descoloniales y antirracistas son como el champú de baño. Te lo pones en la cabeza y huele bien, pero si te caen los ojos, te hace llorar. Muchas gracias. María Teresa, muchas gracias por tu intervención. Podemos abrir una. Muchas gracias, María Teresa. Antes de abrir las preguntas, quiero hacer un comentario. María Teresa ha estado desde hace mucho rato conectada con nosotros en los procesos de la SAP. Ella fue quien aterrizó teóricamente el pensamiento decolonial en el documento maestro de la maestría en estudios artísticos entre 2008 y 2010 más o menos, y ayudó a la construcción del campo de los estudios artísticos. Después ha sido invitada en la maestría y también en las discusiones en el doctorado. Ha estado muy de cerca y, como decía, ha sido una de nuestras autoras y evaluadoras de la revista Calle 14. Entonces, en estas perspectivas, María Teresa siempre ha estado con nosotros, ¿no? Como parte del nosotros diría, de los estudios artísticos. Entonces, antes de abrir la conversación, quería plantear una pregunta a María Teresa, quizás Sí, una pregunta ingenua, no sé, que mientras hacías la presentación yo pensaba preguntarte, ¿cómo articulas con las genealogías del silencio? Y ya, tú en la mitad respondiste esa pregunta. O sea, porque también dices en el artículo de Contragenealogías del Silencio,
argumentas pues que tampoco es algo que existe, ¿no? Es decir, el silencio no existe y cómo desde ahí, desde el silencio y sobre todo el silencio de las mujeres, pensar la contragenealogía, ¿no? Ese texto lo hemos estudiado en el doctorado también, los estudiantes han pensado cómo sería la cuestión de las contragenealogías desde tu perspectiva. Quería preguntarte, para abrir la conversación, es, entonces la blanquitud, lo sentí, no sé si tú estés de acuerdo, es como una categoría colonial de colonial. Sí, sí, o sea, como es como ese espacio de lucha, ¿no? La blanquitud, desde la experiencia, tu experiencia, cómo uno la vería como es, implica unos privilegios, pero también es unos privilegios de colonialidad, ¿no? De género, de raza. Pero el problema de desprenderse de la blanquitud es como una cuestión de descolonial, ¿no? Desde dentro, ¿no? Y, y cómo, digamos, me hacías pensar que con María Lugones, no sé si se podría hablar de, ella dice, un sistema, un patrón colonial de género, ¿no? Que existe, además del patrón colonial del poder, existe un patrón colonial de género. Quería preguntarte y preguntarte, ¿podríamos decir que existe un patrón colonial de blanquitud? Sí, pues muchas gracias. Bueno, en principio decir que como le he venido mostrando, aunque la pregunta por lo que yo denomino blanquitud, pero alejándome de Bolívar Echeverría, ha estado ahí palpitante en lo que se ha construido teórica y políticamente desde lo descolonial. Hasta ahora, digamos, estamos como en la producción categorial, muy en disputa y bueno, pensando un poco al final, ¿qué es esto de la blanquitud? ¿No? Y afrontando como estas preguntas que nos dicen, no es un tema relevante para nuestro contexto en Abya o ustedes están hablando de supremacía blanca, o esto es mejor criollismo, ya lo habíamos dicho con el mestizaje, que son estrategias narrativas de blanqueamiento. Estamos utilizando muchas palabras tal vez para nombrar lo mismo, blanquitud, blanquitudes, blanquiedad, blanquedad. Em, entonces, es algo que está muy, siento yo, muy embrionario, pero creciendo rápidamente. Y sí creo yo hay un punto de partida común, es que esto no lo podemos estudiar en nuestra experiencia como región fuera de los marcos descoloniales, tanto de acción política como de teoría, porque no tendría ningún sentido. Yo lo que me vengo preguntando un poco es cómo se configura, porque además hablamos mucho de lo blanco mestizo, por ejemplo, o de lo mestizo. ¿Cómo se configuran esas cosas? ¿No? Y quienes vienen hablando de eso, y pues evidentemente por mi propia trayectoria política, ¿no? ¿Qué lugar ocupamos las mujeres blancas en las luchas descoloniales? ¿Y qué lugar ocupamos estas mujeres blancas o blanqueadas, por ejemplo, en luchas descoloniales en contextos donde el 80% de la población es de pueblos originarios, como en la ciudad de San Cristóbal? Y bueno, ahí he venido pensando varias cosas. Yo pues vengo de la literatura y soy escritor, entonces utilizo mucho como estas metáforas del oxímoron, por ejemplo. Eh, y en ese sentido pensaría, uno, que la blanquitud es, digamos, en su forma conceptual, todavía una pregunta abierta y un debate fuerte que se está dando. ¿Cómo comprender eso? ¿De qué estamos hablando realmente? Y de nuevo, un poco con las ideas de Laures Grossberg desde los estudios culturales, yo sí creo que dar definiciones que sabemos que son temporales es muy necesario porque las palabras tienen poder, en efecto, y porque al repetirlas
sin un contenido específico las vaciamos de contenido. Y eso es lo que hace usualmente pues las universidades, por ejemplo, ¿no? Yo me peleo mucho con mis estudiantes porque hablamos, por ejemplo, de violencia estructural. Pero dime y define, o sea, ¿qué es eso de la violencia estructural, por ejemplo? ¿Qué es eso de la blanquitud? ¿Qué es eso de la colonialidad? Yo me encuentro en un contexto donde el gobierno local es descolonial, ¿no? Y no sé, y se hacen estas preguntas que son absurdas, pero el absurdo es el gran ejemplificador de, ¿es posible descolonizar el ejército? ¿No? Descolonicemos el ejército, descolonicemos el Estado, que yo evidentemente digo, bueno, pues claro, son absurdos, pero esto es imposible hacer. ¿O de qué estamos hablando cuando hablamos de lo descolonial? Que creo que estamos como en esa sintonía. Entonces, lo segundo sería, yo sí creo y defiendo que el estudio de lo descolonial debe hacerse en marco, perdón, de la blanquitud debe hacerse en marcos descoloniales. Y es ahí donde tenemos que ver un poco la configuración del ser y del hacer, que son las preguntas que a mí me interesan en términos genealógicos, y del archivo. Por eso también la genealogía de la experiencia, ¿no? Y las contragenealogías. Yo vengo pensando la genealogía desde hace un tiempito con Santiago Castro Gómez, y pues utilizaba porque yo soy una enamorada de los archivos, no soy historiadora. Alguna vez alguien me decía, no puedes trabajar con archivos porque tú eres literata. Pero yo siempre he trabajado con archivos y soy una enamorada, yo digo que soy una enamorada de los hongos y de las pulgas y todo eso. Por eso terminé casada con un perro también, con un chihuahua. Y yo trabajo con archivos o trabajaba con archivos y pues me sentía muy cómoda en el hacer genealógico tradicional, digamos, ¿no? O no tradicional, ese tipo de genealogía, hasta que me encontré justamente con La Llorona y que quise preguntarle a La Llorona, que es un fantasma, esta mañana también se hablaron de fantasmas, quise preguntarle por su silencio, ¿no? Porque La Llorona es definitivamente el producto justamente de la colonialidad. Eh, y me encontré con que no había un archivo de La Llorona, ¿no? ¿O cuál es el archivo de La Llorona? El archivo oficial. Y ahí empecé a pensar un poco en las contragenealogías del silencio, porque justamente sí, la genealogía da cuenta de un llegar a ser, la contragenealogía da cuenta de un no llegar a ser, porque al final de cuentas un fantasma dentro del imaginario occidental es un no ser, ¿no? Un espectro. Pero luego también, justamente con Joerkis Espinosa, pensábamos un poco, su pregunta era cómo hacer una genealogía del movimiento feminista, pero no partiendo de las ideas, sino de las prácticas, ¿no? Y ese día, cuando hablamos vía Skype y que el Statman estaba pequeñito, eso fue hace más o menos, no sé, 10 años, 11 años, qué sé yo, una cosa así. Su pregunta estaba enmarcada, la de Yuderkis, en un contexto también hiperinstitucional, porque ella estaba haciendo una tesis de doctorado en filosofía, ¿no? Donde le decían, es que, a ver, tú no puedes como entrevistar gente para hacer una cosa filosófica, ¿no? O sea, era una cosa muy disciplinar, muy cerrada. Y hablamos con Santiago y Santiago nos dijo, no, definitivamente no se puede hacer genealogía sin ese tipo de archivo. Y ahí nosotras nos reímos porque Santiago nos dio una clave importante porque sabemos desde el feminismo que cuando te dicen no se puede, se puede. Cuando te dicen no importa, importa. Y cuando te dicen que no existe, existe. Entonces yo le dije, pues, o sea, al final de cuentas un doctorado se supone que es para crear. Eso es lo que te dicen. Tienes que crear conocimiento nuevo. Entonces, pues créate la genealogía de la experiencia con ese tipo de archivo. Y de ahí salió esto. En ese sentido, yo creo que la blanquitud, para estudiarla y que ese estudio, porque al final de cuentas no deja de ser todo esto parte de un tipo de investigación específica, a mí me pareció rico estudiar la blanquitud desde 3 tipos de genealogía. La genealogía, digamos, a secas,
la contragenealogía y la genealogía de la experiencia, y ahí es donde estoy patinando un poco, porque volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo entonces entendemos esto de la experiencia y cómo la podríamos captar, ¿no? Cómo dialogar, cómo la podríamos sustentar. En mi contexto, desde hace unos 5 años está muy de moda, porque también la academia vive de modas y buena parte de mi trabajo sea en el contexto académico, pues la autoetnografía, ¿no? Y yo empecé a decir un poco, la autobiografía también es autoetnografía, porque cómo escribes tu vida, así sea desde una narrativa literaria, sin pensar sobre tu propia vida, ¿no? Me decían, no, pero es que la autoetnografía tiene esta cosa como más científica. Entonces empecé a leer un poco autoetnografía y decía, bueno, estas narrativas del yo pueden ser simplemente la forma como archivar la experiencia para que funcione como un archivo en las genealogías de la experiencia. Pero todo esto no tiene ningún sentido si no hay una política del trabajo intelectual. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con el estudio de la blanquitud? O sea, ¿para qué estudiamos esto? ¿No? ¿Con cuál sentido? ¿Cuál es, digamos, la proyección política? Pero además, ¿cuáles son las demandas de los movimientos sociales en torno a esto? Y ahí es cuando yo hablo justamente esta figura retórica de autolitigar, escribir contra sí misma, ¿no? Entonces va un poco por ahí mi primera respuesta. Abrimos, Jesús, el micrófono para que... Bueno, primero un cordial saludo, María Teresa, desde la calle 14. Bueno, puede sonar como sencilla la pregunta, pero tiene un trasfondo que estuve pensándolo durante toda la ponencia, que es, bueno, la pregunta viene ilustrada con un ejemplo de una obra artística. La pregunta es, ¿qué valor conceptual, teórico, tiene la negritud para esa constitución de la idea de blanquitud? Y el ejemplo de la obra es una obra de una artista brasilera que se llama Bombril. Es una obra donde ella con el pelo afro comienza a limpiar las ollas, imitando esa esponjilla, ¿no? de Bombril. Y es una idea también de cómo desde la negritud se construye una idea de blanquitud, pero de alguna forma opuesta, ecléctica, porque es esa idea de la sirvienta, bueno, de la servidumbre desde la negritud hacia la blanquitud, etcétera, ¿no? Es como el ejemplo para la idea de esa constitución de la blanquitud desde la negritud. Sí, pues mira, lo primero es como tratar de salirnos de ciertos marcos que son duales en términos de, ¿no? Como si la blanquitud produjera negritud, la negritud produjera blanquitud, como si los hombres produjeran mujeres, las mujeres produjeran hombres, porque no deja de ser una clave pues colonial, ¿no? Y el desafío de pensar, ahora sí es cierto, desde rizomas y demás, es, es un desafío interesante, difícil. Sin embargo, no podemos ver la blanquitud como una cuestión aislada, porque hace parte justamente de la colonialidad. Entonces, todo esto está articulado. Y buena parte del pensamiento crítico de la blanquitud nos viene justamente de experiencias y de pensadores y pensadoras negras que no solo piensan la negritud, sino la constitución justamente de todos estos entramados que podríamos denominar raza, digamos, a grandes rasgos. El aporte brasilero con respecto a los estudios de blanquitud es fundamental y la mayoría de este aporte está hecho por personas negras, ¿no? Una de las cosas que a mí me decían en San Cristóbal era justamente es muy importante que ya las personas blancas tomen responsabilidad y se estudien a sí mismas. Pero de nuevo, esto no puede estar solo en un código, digamos, de aislamiento, sino siempre en conexión con.
Y en efecto, como dice Ochi Curiel, por ejemplo, en su libro y en sus prácticas también políticas, pero esto se ve muy bien en su libro La Nación Heterosexual, hay ejercicios de antropología de la dominación, dice ella, que invierte justamente lo que la antropología imperialista hizo. No es el amo estudiando al otro, sino es lo contrario, es el otro estudiando justamente el mundo del amo. Y ahí es cuando hablamos de un privilegio epistémico, que lo trabajamos con Patricia Hill Collins, cuando nos dice, y que es muy importante, las mujeres negras en Estados Unidos tienen un privilegio epistémico, sobre todo aquellas que, y podríamos pensar también en, por lo menos en el contexto, bueno, en el contexto colombiano es bastante similar, en el contexto chiapaneco podríamos pensar en las mujeres indígenas que trabajan en el servicio doméstico. ¿De qué va ese privilegio epistémico? Pues que estas mujeres conocen el mundo del amo porque están adentro y lo cuidan en cierto sentido en el trabajo doméstico y conocen su propio mundo. Las mujeres blancas no tienen ese privilegio epistémico porque nunca van a conocer el mundo de las otras. Y justamente es ahí cuando el trabajo de la maestra María Lugones cobra muchísima relevancia, porque María lo que nos dice un poco con la colonialidad de género es que hay mujeres que no tienen estatus ontológico, por lo tanto no son humanas, ¿no? Yo traté de trabajar un poco esto desde la literatura en mi libro Blanquitud, una lectura desde la literatura y el feminismo descolonial, y pensaba un poco en que, en efecto, una mujer blanca puede perder su blanquitud, digamos, pero una no mujer o una hembra, como las llama María Lugones en este texto de la colonialidad de género, no podría o no es fácil ganar blanquitud, ¿no? Y muchas veces no pueden hacerlo. Entonces, justo a propósito de lo que tú me dices de esta obra, de esta artista, pues ahí tenemos muchos contrastes de todo lo que estamos diciendo, ¿no? Y que parecerían prácticas banales, pero no las son en términos, por ejemplo, del cabello, ¿no? Sabemos que el cabello rizado y demás llega a ser muy penalizado y todavía lo es, pero las mujeres blancas no tienen problemas con sus cabellos, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que tratamos de ver ya desde el feminismo de hace mucho tiempo, esas prácticas que yo llamo prácticas del hacer, que son prácticas cotidianas, porque en lo cotidiano está la resistencia y la transformación de qué es lo que nos une, si es que hay algo que nos une, y qué es lo que nos separa. Porque en efecto, alguna vez yo escuché a una compañera que decía, es que yo en Estados Unidos soy hispana, ¿no? Porque pues soy mexicana y me voy para allá y todas las que nos vamos para allá, seamos blancas o no, somos hispanas. Pero cuando me harto un poco de ser hispana, pues regreso a México y en México ya no soy hispana. Yo decía, claro, las únicas que podemos tomar vacaciones de la raza somos las mujeres representadas como blancas, ¿no? Entonces ahí está como la densidad justamente de esa imagen que tú nos estás mostrando haciendo referencia a esta obra artística. David. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta va un poco hacia algo que esbozabas hace un ratito cuando te referiste a lo autoetnográfico, ¿no? La autoetnografía como una moda. Bueno, lo hablo también un poquito como desde mi tesis doctoral, donde pues también le apuesto a una escritura y a un proceso desde lo autoetnográfico, desde lo autobiográfico también. Y pues no sé, yo veo ahí como una, en este giro narrativo que ocurre desde los años 80 hacia acá, donde pues se valora la voz del yo, de ese yo narrativo, bueno, en fin, que aparece toda esta investigación de tipo narrativa o del espacio biográfico, digamos, como lo enuncia un poquito Leonor Arfush.
Y bueno, también cruzándolo un poquito con esta perspectiva que tú nos muestras desde el feminismo, que creo que también ha habido ahí como un auge de estas investigaciones, y bueno, también desde los estudios de género, ¿no? Desde las nuevas masculinidades o desde los estudios queer o bueno, en fin, ahí hay como un auge, veo yo, en relación también como con ese exceso de yo, digo. Y me preguntaba un poco cómo hacia ahí, ¿no? Como se ha vuelto tan como una moda, ¿sí? Creo que hay un exceso de esos estudios de ese yo y ahí creo que está un poquito la trampa, ¿no? Como que todo se justifica desde ese yo que se narra, ¿sí? Entonces mi pregunta va como hacia allá, ¿sí? Porque también creo que es el lío en el que yo estoy en este momento, ¿no? ¿Cómo salgo de esa narrativa, ¿sí? De ese yo que se narra y se narra y se narra y se narra, pero se vuelve como una encrucijada y una trampa para uno mismo como investigador y como creador, porque creo que también en el campo de las artes ocurre mucho eso, ¿no? Entonces el artista que solo para hablar de él mismo o de ella misma, pues ya es la obra, ¿sí? Pero creo que, bueno, y cuando se cruza con la investigación, pues ahí también se vuelve problemático, ¿no? Un yo que habla, que crea, pero un yo que también investiga. Pero creo que es como una serpiente que se come la cola. Entonces mi pregunta va un poquito hacia allá, por ese exceso del yo en la contemporaneidad. Bueno, mira, yo trabajo en un posgrado de estudios feministas, que también hice parte del grupo fundador. Ya llevamos, este año celebramos 10 años de lucha, porque realmente estar en estos espacios es literalmente narrar contracorriente. Y al ser este un espacio académico donde yo me encuentro todavía bastante conservador, San Cristóbal de las Casas, si ustedes vienen algún día, les invito a que vengan, está bien bonito. Van a ver una pequeña ciudad como muy cosmopolita, bonita, con los cafecitos, los andadores y todo, pero es una ciudad hiperconservadora. Es la segunda ciudad fundada en Abya, ¿no? Y es de las casas por Bartolomé de las Casas, que estuvo acá en su primera época de juventud como cura. Entonces es una ciudad donde realmente con un ojo no de turista puedes ver pues la colonialidad funcionando, ¿no? En términos de una colonialidad, en términos de presente. Entonces, en medio de todo eso, a nosotras nos decían y nos siguen diciendo como, mira, a ver, tu historia personal no me la cuentes en la tesis de doctorado. O sea, eso cuéntaselo al psicólogo, al terapeuta, a la gata, talismán, o al perro marido, pero a mí no, porque eso no es científico. Y para las feministas, ya desde hace mucho tiempo, uno sabemos que somos también nuestro propio objeto de estudio, por ponerlo en esa situación, que ya no decimos objetos, sino somos sujetas también. Estamos implicadas y podemos inclusive narrar en primera persona, que eso en algunos contextos puede parecer como obvio, pero en mi contexto no lo es. Inclusive, yo he tenido que pelearme, literal, discursivamente, no desde las artes marciales porque me pueden acusar de violencia contra las mujeres. Con compañeras, ¿no? Tenía una compañera que le decía a las estudiantes, no narres desde el yo porque eso es peligroso y te puedes enloquecer. Y yo decía, bueno, pero ¿y todas las que hacen autoetnografía están locas o qué? Bueno, tal vez sí, ¿no? Pero ¿y qué? La cuestión es que de repente eso cambia y entonces no hablas desde el yo, que no está bien, no está mal, sino cómo configuramos ese tipo de cosas para la producción de conocimiento que sea útil para algo, ¿no? Y ahí tenemos justamente el debate categorial, que para mí es muy importante porque eso, tenemos que definir las palabras. Entonces, cuando hablamos de experiencia, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Cuando utilizamos la experiencia para hacer una autoetnografía, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Teresa Lauretis, por ejemplo, nos dice, es que no solamente es lo vivido, ¿no? Yo soy sobreviviente de violencia sexual, por ejemplo, pero eso es ya la experiencia, ahí ya produje conocimiento o qué falta para eso.
Yo no pensaría que es un morderse la cola, sino más bien es el desafío justamente de comunicar. Porque de todas formas también debemos pensar, como dice Rodolfo Kusch, y a mí esto me gusta mucho, que detrás de todo yo hay un nosotros, ¿no? Entonces, nunca se habla, quisiera pensar yo definitivamente desde un yo singular, sino siempre hay una colectividad, una especie de comunidad, por lo menos discursiva, que hace posible a ese yo. ¿Cuál es el desafío? Comunicar, ¿no? En una época donde supuestamente estamos hipercomunicados, pero poco se escucha. Estamos llenos de pantallas, pero poco se observa, ¿no? O donde todo el mundo toma sus celulares y se vuelve influencer, qué sé yo. A mí me gusta mucho ver Instagram, que no entiendo para qué sirve. Yo todavía soy de otra generación, entonces yo todavía pienso en esto, ¿para qué sirve? No, yo creo que Instagram no sirve para nada, pero me gusta ver lo que me sale por el coso ese, bueno, la inteligencia artificial que maneja todo eso. Porque a veces me quedo viendo como cositas de peinados, ¿no? Como que, ay, ¿cómo se hace este peinado, tal cosa? Y me sale todo eso, un montón. Entonces hay un montón de chicas, bueno, chicas, chicos, chiques, que te muestran cómo peinarte. Y son los peinados más bobos y pendejos del mundo. Y yo digo, no mames, yo podría tener ahí una carrera como influencer porque no necesito mucho más que recogerme el cabello así y ya tomarme ahí como una foto o algo así. ¿A qué me refiero? A cómo comunicar en medio de todas estas condiciones y sobre todo pensando en un espacio escolarizado como la universidad, la academia occidental, que no ha cambiado casi nada en un montón de años, que sigue siendo colonial, pero donde habitan proyectos como los que ustedes habitan o como los que yo habito acá, que son disruptivos y que te ponen el reto no de escribir en primera persona o hacer autoetnografías, sino te ponen la pregunta y después de eso, o sea, ¿y qué con esto? ¿No? Aquí el reto, por ejemplo, era poder escribir en primera persona. Eso ya lo estamos haciendo en las tesis, por ejemplo, ¿no? Pues son documentos también, ¿no? Como, y ahora, ¿y qué con eso? Y checa un poco cómo transformar estas imágenes, ¿no? Me quedé pensando en la serpiente que se come la cola. Pero ¿y si no es una serpiente y no tiene cola? ¿O si es una existencia que no come? Esas narrativas del yo. Eso es lo que nos permite justamente habitar estos espacios de estudios artísticos y estudios culturales. Hoy se habla mucho de las imágenes también. ¿Y si cambias la imagen, cambia la narrativa? Al final de cuentas, voy a cerrar con también una idea de Joerkis Espinosa. Hay preguntas que no tienen respuesta, solo divagaciones en torno a la respuesta. Y esta es una divagación, o sea, no sé, no sé. Diría como, si yo fuera tu directora de tesis, diría una cosa como, mira, es tu tesis, lo tienes que resolver tú, para ponerte ahí el trabajo y yo no pensar en eso. Muy bien. Muchas gracias, María Teresa. Hemos dado ya esta conversación. No sé si hay otra pregunta, pues yo hacer la última. Cristian, puedes acercarte acá, por favor. O te acercamos el micrófono. Gracias. Mi pregunta es sobre esta cuestión de la autolitigación. Si has pensado de pronto, si se ha pensado en función de la transgresión. Eh, lo pensaba poco desde esta filosofía de la transgresión de George Patel. Tenía que ser pues un hombre que comprendiera la transgresión como un acto necesariamente violento. Mm, pero ahorita pensaba que, digamos, en la diatriba que implica la litigación, necesariamente hay como atravesar las cosas, cosas que están coercionadas y requieren
sí, como tal vez una fracturación o, bueno, uno lo podría aunar en términos de alguna violencia, pero, o a una no violencia, sí, como que se puede pensar una transgresión retirando la cosa violenta, pero de todas maneras la transgresión, aún como esta cosa eh, que escapa, ¿no? También pensaba, creo que algo se mencionó en tu presentación sobre una especie como de peligro o de riesgo como al hacer estas actividades críticas y demás. Y algo que se ha tenido en cuenta como en estos pensamientos que tocan el dolor, etcétera, es el problema del desgarramiento. Uno lee a Batel y entiende que mucho del peligro es el desgarramiento a través de la transgresión. Entonces, sí, mi pregunta es básicamente si se ha pensado la transgresión frente a esto de la autolitigación. Pues mira, por tiempo te lo respondería así como muy ta. Lo primero para una mujer, escribir ya es transgresivo y lo sigue siendo, ¿no? Si nos ubicamos como en todas estas luchas por el escribir y no necesariamente escribir libros y demás, también pienso en Gloria Anzaldúa, ¿no? Cuando nos dice, eh, no es necesario tener tu cuarto propio y muchas no tienen cuarto propio, escribe en el baño, escribe con tu sangre, eso ya es transgresivo. Cuando escribes sobre ti misma es un poco más transgresivo, porque quiere decir que eres una sujeta que puede conocer y que puede producir conocimiento sobre sí misma. Y esto es transgresivo porque implica un autogobierno que debería tener el patriarcado, ¿no? No tú sobre ti misma siendo mujer. Aunque de nuevo, esto lo voy a contestar muy así. Claro que todo esto tiene matices, ¿no? Quiénes pueden escribir y quiénes no, y escribir qué tipo de cosas. Entonces, escribir ya sería una transgresión, tal vez no en términos de los autores que me estás citando, que yo realmente no conozco, no leo autores varones, solo a Santiago Castro Gómez y a Pedro Pablo y a Walter Miñolo. Casi no leo porque hoy por hoy la bibliografía de mujeres es tan amplia que no da el tiempo, ¿no? Entonces, bueno. Dos, yo pienso mucho con Fran Fanon que la descolonización es violenta y lo que tenemos que hacer es cambiar justamente ciertos contenidos de la violencia, ¿no? Y esto también lo pienso como artista marcial y como instructora de defensa personal, ¿no? ¿A qué le llamamos violento? Y sí, si tú te vas a quitar la piel, eso va a ser un movimiento doloroso y violento. Y todo esto, el autolitigar, implica también una pelea. Y cuando tú peleas, literal, que es un contacto cuerpo a cuerpo, te vas a desgarrar los músculos. Y eso tampoco hay que tenerle miedo, porque es la única forma de hacerlo. O sea, no puedes escribir contra ti misma sin ensuciarte las manos. Por eso, escribir contra sí misma es un riesgo. Y por eso, estudiar la blanquitud desde la blanquitud es un riesgo. Pero la vida es un riesgo, al final de cuentas, y la lucha política, sobre todo, es un riesgo. Salir a las calles hoy por hoy a una manifestación es un riesgo. Salir a las calles cuando las manifestaciones de mujeres están amenazadas, como sucede en mi contexto, muy amenazadas, y son amenazas que nos tomamos muy en serio, es un riesgo, ¿no? Entonces, autolitigar es un riesgo. Puede implicar violencia, y puedes desgarrarte en ese ejercicio. Pero tal vez algo salga de ahí o tal vez no, porque todo esto no tiene garantías. Muchas gracias.